La Academia Mexicana de la Lengua rinde homenaje a la escritora Margot Glantz con motivo del 90º aniversario de su nacimiento. Doña Margot Glantz se incorporó a la institución en el año de 1996 como académica numeraria. Coordinados por doña Rosa Beltrán, participan en este homenaje don Felipe Garrido, don Adolfo Castañón, don Fernando Serrano Migallón, doña Silvia Molina, don Rodrigo Martínez Barax, doña Liliana Weinberg y doña Sara Pot Herrera. Todos ellos participan en un diálogo activo con la propia Margot Glantz en un conversatorio y después presentan también en una especie de mosaico sus relativos testimonios a la vida y la obra de doña Margot Glantz, nuestra querida colega. Muchas felicidades, Margot. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en el homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua otorga a Margot Glantz por sus 90 años. Pero no solo por eso. Además de ser académica de número de la Academia, Margot ha publicado más de 25 libros de ensayo y narrativa. Es una escritora incansable en todos los géneros prácticamente, incluidos en tiempos recientes los que tienen que ver con las redes sociales. Es una tuitera famosa. Margot es una académica que en la Universidad Nacional Autónoma de México se ha convertido en una institución por la que pasaron muchas generaciones, pero ha impartido cátedra también en diversas universidades de distintos países. Es una investigadora singular. Sus temas abarcan desde la conquista, la Malinche, hasta Sor Juana, hasta Los bandidos de Río Frío y la literatura más contemporánea. Obras que tienen que ver con literatura y música, literatura y pintura, literatura y las distintas artes. Su propia obra novelística es una obra que atraviesa los distintos géneros y los distintos temas. Tiene varias de estas novelas que son ya emblemáticas para los escritores. Tiene publicadas por el Fondo sus obras reunidas, ha traducido a Georges Bataille, a Tennessee Williams y a Michel de Gelderod, entre otros muchos autores. Sus genealogías son probablemente las genealogías, la obra literaria que la consagró como escritora. Su trabajo académico previo había sido muy abundante. De este trabajo literario y de su obra narrativa y académica van a hablar ahora varios compañeros de la Academia de la Lengua que sobre todo son amigos suyos. No quiero insistir en los títulos de los libros de Margot, que son muchos, ni en su labor incansable dentro y fuera de la academia y en su vida misma. Margot es una incansable viajera, aún ahora en la pandemia, en la que sube y baja escaleras. Y la última vez que hablé con ella por teléfono y le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba bien, pero un poco procrastinante. Y le dije, ¿por qué? Me comentó, porque ayer no trabajé. Se refería al domingo. Es tu pinta de cuerpo entero quién es Margot y lo que ha hecho a lo largo de su vida. Vamos a rendirle este homenaje con unas breves palabras. Iniciaremos con Felipe Garrido. Tengo la fortuna de conocer a Margot desde hace muchísimo tiempo porque fue mi maestra. Fue maestra cuando yo estaba en primero o segundo año de la carrera de letras españolas. Y a partir de entonces hemos sido compañeros de trabajo en algunas ocasiones, pero lo que siempre ha seguido siendo Margot es mi maestra. En algún lugar ella escribió
Mi cuerpo es la envoltura de mis obsesiones, mis angustias, mis temores, mi soledad. Sí, soy impúdica porque he escrito acerca de ciertas cosas que equivalen más o menos a sentarse en público con las piernas abiertas, como lo hace cuando toca el cello Nora García en El Rastro, una novela que se publicó en 2002. Tengo, insiste, una preocupación fundamental, mi cuerpo. Para la literatura erótica, el cuerpo de la mujer es un terreno sobre el cual se escribe, pero en la vida real, la mujer mira su cuerpo con ojos ajenos, como si se tratara de algo prestado. No quiero liberarme de mi cuerpo, quiero apropiármelo. Todo el tiempo estoy consciente de mi cuerpo. Lo siento real solamente cuando escribo acerca de él. Maestra, conferencista, investigadora, crítica literaria, académica, editora, promotora de escritores y de felices empresas culturales, diplomática, adaptadora de textos literarios a la radio, traductora. Estoy seguro de que me olvido de algunas otras cosas que Margo ha hecho. Ante todo, porque en esta tarea concentra las demás, Margo Glantz escribe. Lo hace todos los días por la mañana antes de irse a trabajar. Así dice ella. Margo Glantz ha escrito sobre todo artículos y ensayos que abren muchos caminos, así como personalísimas ficciones. Y siempre, en todas estas maneras de dar testimonio de su vida, la vida, dice ella, esa herida absurda, esa siniestra cicatriz, se ha mostrado erudita, emotiva, inteligente, generosa. Si uno asiste a sus clases o a sus conferencias o dialoga con alguno de sus libros o tiene la buena fortuna de encontrársela y platicar con ella un rato, uno siente cómo la voz y la mirada y el cuerpo se le animan a medida que imagina, recuerda, registra, elige entre sus diferentes opciones que bien pueden ser divergentes. Uno la admira como mujer y uno la admira por sus ideas seductoras y contagiosas, por sus experiencias cosmopolitas, por sus fértiles dudas, por su invariable buen humor. Margo ve en la modestia una cualidad negativa. Confiesa su culposa fascinación por la violencia épica de la conquista y por palabras como roturar, penetrar, perforar, picar, clavar, apuñalar, y se define como constante, disciplinada y muy trabajadora. Dijo en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana, hablando de Gorostiza, lo sabemos bien, el don divino, la elección que ha permitido el milagro, el instante supremo de la creación, no es espontáneo, sino el resultado de un rigor extremo, un trabajo artesanal de borraduras y omisiones, un rigor instalado en el ámbito infinitesimal, a veces, de una pobre y simple coma. A la continuidad engañosa que nos da un currículum, prefiero acatar la lección y aceptar que la vida es una experiencia fragmentaria y revolvente, una herida absurda, pero que solo en ella podemos hallar las razones que, en el caso de Margo Glantz, explican esa unidad profunda que da coherencia a una obra que se distingue por su amplitud y por su diversidad. Repito con ella que los recuerdos regresan siempre y siempre nos quedamos anclados a un acontecimiento. La veo, como ya dije, hace muchos años en la cocina de un pequeño departamento, quizás en Narvarte, no estoy seguro. Llego a entregarle un trabajo sobre la Orestiada y ella lucha amorosamente, cuchara en mano, como luchan todas las madres,
con una de sus hijas que está en una silla perica y que, como todos los niños, se resiste a comer. Margo pasa de esquilo a la estufa, deja mi trabajo en una mesa, prueba la papilla, algo dice sobre Cassandra, unas llaves, una pluma, algo que brilla intensamente cae al piso, esquiva las manitas que quieren meterse al plato, habla con el mismo entusiasmo, con la misma abundancia con que habla en clase. Cuando alzo eso que cayó y se lo doy a la niña, ella me mira por primera vez, los ojos azorados, sin reconocerme, y las palabras, ternezas para la bebé, precisiones doctas, reflexiones caseras, llaman a nuevas palabras y cada vez que puede, mete la cuchara en la boca de su hija. Muchas gracias, don Felipe Garrido, por esa participación tan emotiva que ha puesto la nota inicial de este homenaje a nuestra queridísima y admiradísima Margo Glantz. Toca el turno de don Fernando Serrano Migallón. Muy buenos días, muchas gracias. Es desde luego para mí un honor poder hablar de mi queridísima amiga Margo Glantz. Todo lo que se pueda decir de ella es poco. Es una mujer admirable y es una mujer que llena ampliamente la vida cultural y la amistad de todos los que la conocemos. Entre todos los aspectos de Margo Glantz hay uno que me gustaría destacar. En 1963, el extraordinario y mártir rector Ignacio Chávez, el Día del Maestro, hizo una definición del universitario, diciendo que había dos tipos de universitarios. Aquellos que tenían la universidad como el eje esencial de su vida y que llenaban completamente su vida, y los que, queriendo mucho a la universidad, la tenían como una labor adyacente, paralela a su labor fundamental. Los médicos tenían su consultorio, los ingenieros su constructora, los abogados su bufete, pero que había universitarios de tiempo completo y de vida entera. Margo pertenece a este segundo grupo de los universitarios de tiempo completo. Ahora, lo que es muy difícil definir es lo que es ser universitario. La ley orgánica de la universidad nos señala las tres finalidades de la universidad, que es transmitir el conocimiento, crear nuevo conocimiento y hacer que los beneficios de la cultura lleguen a las mayor número de habitantes que sea posible. Margo cumple perfectamente con estos tres objetivos. Ella transmite los conocimientos que tiene de forma agradable, amena, a todos sus alumnos. Es una transmisora de conocimiento de manera ejemplar, que todos los que la han tenido en aulas y los que por desgracia no la hemos tenido en aula, pero la vemos en la vida diaria, permanentemente aprendemos de ella y de los conocimientos que nos transmite. Al mismo tiempo, por medio de la investigación, de la escritura, crea nuevos conocimientos, descubre nuevas formas de expresarse en castellano y descubre puntos de vista sobre obras y sobre literatura tradicional que no se habían visto hasta antes. Y también ha sido una promotora cultural en el más amplio sentido de la palabra. Ella se ha dedicado profundamente a hacer que la cultura, en todas sus ramas y en todas sus posibilidades, puedan penetrar en los más amplios y profundos niveles de la sociedad mexicana. Pero hay tres factores que para mí son importantes en un universitario y que no están en la legislación y que son jurídicos. Uno es formar que no es lo mismo que educar. Uno puede educar transmitiendo simplemente conocimientos o instruyendo al educando. Para formar hace falta tener una concepción y una calidad moral distinta. Para formar hay que dar ejemplo, y Margo da un ejemplo extraordinario como profesora, como investigadora, con esa actitud de interesarse en el prójimo. Al mismo tiempo, tiene que crear inquietudes en los alumnos. Un verdadero formador no es simplemente el que transmite un conocimiento, sino el que al transmitir los conocimientos les plantea alternativas a sus alumnos y les hace que busquen caminos distintos a los de la propia formadora, en el caso de Margo,
para que vayan encontrando sus propios caminos. Y una característica también muy importante es esa voluntad de estar siempre presente con sus alumnos. Siempre que un alumno, que alguien que nos acercamos a ella con una pregunta, una duda, algún cuestionamiento, ella siempre está presente para ayudarnos. Hay otros dos aspectos que desde luego no están en ningún texto legal, pero que yo creo que en el caso de Margo hay que destacar. En primer lugar, su generosidad. Margo está siempre dispuesta a ayudar a todos los que nos acercamos a ella. Y aquí quiero narrar una anécdota personal. En algún momento pensamos mis hermanos y yo publicar el libro de recetas de mi madre, y que era española y que había traído desde España las recetas de su pueblo, un pueblito de La Mancha. Para la presentación del libro, pensamos quién podía hacer la presentación, escribir unas letras. Yo evidentemente conocía a Margo, pero ella no me conocía a mí, lo cual también era evidente. Y fui a verla y a pedirle que por favor nos hiciera un par de cuartillas, teniendo presente que ella también de origen no mexicano, había estado muy cerca de la cocina por parte de su padre y de su madre, que tenían quizá una galería, restaurante, cafetería en la zona rosa, donde estaban las mejores pastas que se han podido comer en México. Le planteé el proyecto y le pedí su ayuda, y sin dudarlo me dijo que sí, y hizo un texto verdaderamente extraordinario. Nunca duda en ayudar a quienes nos acercamos a ello. Y por último, un aspecto que tampoco está en ninguna ley es la sensatez. Hace poco tiempo le ofrecieron un cargo en la administración pública y con una sensatez extraordinaria lo rechazó, lo cual nos demuestra la inteligencia, el valor de sí misma y el valor de su actitud y del ejemplo que nos está dando a todos. Gracias a personas como Margo, que de origen no mexicano, hacen más grande la patria mexicana y hacen que este crisol, que es México, sea cada vez más rico y más generoso. Por todo ello, muchísimas gracias, Margo. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos por haberte conocido. Muchísimas gracias, Fernando. Bellísimo lo que has dicho. Y la constante, por lo visto, es hablar de Margo como académica, como docente, tener un punto crítico sobre su obra, que es lo que ella quiere, pero sin poder separarla de la parte humana que la caracteriza. Quisiera darle ahora la palabra a Rodrigo Martínez Barak. Don Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, qué gran gusto estar con todos ustedes y con nuestro público, con tan buenos y queridos y admirados amigos, y qué bellas tus palabras, Rosa, las de Felipe Garrido, las de Fernando Serrano, qué bien se acercan a Margo, que tanto queremos y admiramos. Pues yo la herencia, Margo, pues ya sabes que te quiero porque te quisieron mis padres, José Luis Martínez, Lidia Barax, mi familia, siempre te quisimos mucho, y desde que te encontré una vez en el Fondo de Cultura Económica con mi padre, pues fuiste muy amable, algo habías leído mío y el hecho de que lo recordaras me alentó mucho. Son esas palabras que uno oye y que se quedan. Y sin duda que tu obra, Margo, es peculiar porque eres narradora, eres ensayista, eres una historiadora. En primer lugar, eso fuiste, una trabajadora de la cultura, pero muy pronto se te prendió en ti, o lo tuviste desde siempre, este espíritu plenamente literario, este demonio literario que está siempre presente y que le va a dar un toque especial, creo yo, a tus aproximaciones a la literatura, a la historia, a la literatura colonial, la Malinche, Sor Juana, literatura colonial, al trabajo que hiciste de divulgación de la literatura del siglo XIX, que gracias a esta cosa literaria que tú tienes, a este cuerpo que metes en tus novelas, pues le da también cuerpo a la aproximación a las literaturas antiguas que en otras manos pues pueden sonar tal vez un poco más aburridas. Pues tú lo sabes, Margo,
para esta ocasión yo quería recordar un momento particular que justo nos llegó hace poco, en relación a tu desempeño como agregada cultural de México en Londres en 1988. Tú lo fuiste, me dicen tus biografías, 1986-88 en Londres, y un momento muy peculiar que quiero contar. Tú habías venido a México para unas vacaciones, no pudiste ver a mi padre. Poco después le escribes desde Londres nuevamente y lamenté no verte, pero te quería contar que aquí en las galerías Sotheby's de Londres están vendiendo un documento de Hernán Cortés, con la firma de Hernán Cortés, y queríamos ver de qué manera nos puedes ayudar para parar esto. Esto pues es cuando María Guadalupe Ramírez de Lira, que se ocupa del archivo de mi padre, José Luis Martínez, me mandó estas cartas tuyas con mi padre, pues sonó de manera muy peculiar, porque ustedes saben que en este momento pues nos acabamos de enterar de que muchos documentos cortesianos, como ese que tú trataste de salvar, estaban siendo subastados en varias galerías de Estados Unidos, Swans, Christie's y otras, y que fueron realmente sustraídos igual del Archivo General de la Nación, del ramo Hospital de Jesús, como ese que estaban subastando en Sotheby's de Londres, cuando tú estabas ahí y le escribiste a mi padre en 1988. Muy buen momento, porque mi padre, como ustedes saben, estaba acabando su gran libro sobre Hernán Cortés, 1000 páginas, Fondo de Cultura Económica, complementado por 4 tomos de documentos cortesianos, cada uno de como 400 páginas, unas 1200 páginas de documentos cortesianos. El que se sabía esos documentos era sin duda mi padre, y te contestó muy bien: sí, conozco perfectamente ese documento, se trata de una carta de Cortés a su mayordomo García de Llerena en 1531, estaba en Morelos, ahí estaba dedicado a la cacería, y este es el documento que fue sustraído. Mi padre entonces te pudo mandar todos estos datos. Él mismo no había visto el documento en el AGN, dijo, Archivo de la Nación, dijo, porque ya está publicado en papeles inéditos relativos a Cortés y su familia. Pero sabía perfectamente dónde estaba, en qué parte del Archivo General de la Nación estaba, exactamente su signatura, todos los datos te los pudo mandar, y con esos datos, pues tú hiciste tu trabajo con la agregada cultural. Ya nos comentarás, Margo, quién era el embajador, cómo fueron los trámites. La cosa es que en las cartas de ustedes, pues ahí quedó la cosa, no se supo más. Mi padre menciona esta gestión tuya, los datos que le mandaste sobre la subasta, en el lugar donde publica este documento de sus documentos cortesianos, sí te menciona y todo, pero yo me quedé con la duda. ¿Qué pasó? ¿Lo salvaron o no el documento? Y sí, efectivamente, por mi amiga María del Carmen Martínez, historiadora de Valladolid, España, la mayor experta en los documentos cortesianos, después de mi padre, quien de hecho está haciendo una nueva versión muy mejorada de los documentos cortesianos de mi padre. Se conocía perfectamente esos documentos. De hecho, ella es la que documentó que los documentos ahora sustraídos y vendidos realmente pertenecían al AGN. En ese caso, pues lo hizo mi padre, y en este caso particular me dijo: sí, Margo, el documento que tú sí lo lograste salvar, tú y la Embajada de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores hicieron los trámites necesarios. El documento pues no fue subastado, se retiró el documento de la subasta, se regresó a México y al Archivo General de la Nación, donde me dice mi amiga María del Carmen Martínez, está muy bien resguardado en una bóveda especial. Y bueno, me pregunto, ojalá hubiesen guardado igual de bien todos los demás documentos que ahora se robaron. Pero este contrapunto entre los robos y las subastas de 2020 y los de 1988 que tú y mi padre, el gobierno mexicano, lograron salvar, pues es un muy bonito momento, Margo, y te felicito mucho eso que hiciste, porque eres escritora, porque eres ensayista, pero también porque eres un ser eficiente y que se mete totalmente en cada uno de los asuntos que nos tocas. Muchísimas gracias, Margo. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias a ti, Rodrigo. En efecto, has tocado otro de los aspectos de Margo, su trabajo administrativo impecable, tanto en el exterior como dentro, en Bellas Artes, en la universidad, fundando la revista Punto de Partida, que es la revista literaria más antigua del país y que sigue viva, porque lo que bien empieza, pues está destinado a tener un fin largo. Ahora quisiera darle la palabra a doña Sara Pot Herrera. Sarita. Muchas gracias por este privilegio de los 5 minutos. Cuando pensé en los 5 minutos, pensé en un minutero y relacioné a Margo, ese minutero que son las manecillas, ¿sí?, del reloj que marcan los minutos. La mano de Margo que marca los minutos, cuando muy largos, ¿sí?, de la cultura mexicana. A partir de su propia obra, Margo lectora, Margo escritora. Esa idea de la mano me gusta muchísimo y vamos de qué manera va metiendo mano Margo Glantz a lo largo de la cultura mexicana de todos estos siglos. Yo podría dar una clase de cualquier tema de clase y el trabajo de Margo sería siempre esa manecilla. Quisiera centrarme en 1995. Hace 25 años, en 12 días, a Margo la van a hacer Académica Mexicana de la Lengua, 26 de octubre de 1995. Y en 95 va a ser muy importante, sobre todo en la producción de su literatura virreinal, en su literatura dedicada a la colonia. Recuerdo esa edición que hizo en la revista de la Universidad de México, que fue una lectura del México colonial, hablando de la imaginería mariana. Esa Virgen María que va y que viene, que sube y que baja, y que va a estar muy presente en la argumentación, en el intelecto, en la sensibilidad de Margo Glantz. Y en el 92 también fueron sus famosos borrones y borradores, que todavía le seguimos sacando a cada rato provecho. En 1995, como bien sabe Margo, nos regaló la edición facsimilar de los 3 tomos antiguos de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Invitó a su amigo Sergio Fernández para que hiciera el prólogo de Inundación Castálida. Sergio Fernández, el de la Copa Derramada. Invitó a Antonio Latorre para que hablara de fama y obras póstumas con un prólogo basado en su extenso artículo de la nueva revista de Filología Hispánica. Y Margo se dedicó al segundo volumen de las obras de Sor Juana, del que ella es la gran especialista, cuando habla de cómo este volumen fue llegando, tocando puertas, pasando por monasterios en España, hasta ser aprobado y publicado en Sevilla en 1692. En 1995, Margo reunió a estudiosos y a algo y menos estudiosos de Sor Juana para que habláramos de los contemporáneos de Sor Juana. En 1995 tuve la fortuna de trabajar con Margo, bueno, lo trabajó ella, pero lo llevamos a la edición de Sor Juana y su mundo, a ese texto maravilloso que se llama El discurso religioso y sus políticas. En ese capítulo que cierra Sor Juana y su mundo, una mirada actual de 1995, Margo inicia, como muchas veces lo hace, con una pregunta. ¿Hay géneros menores? Y se va a dedicar a 2 villancicos principalmente de Sor Juana, y va a hablar de ese arriba y ese abajo, la cabeza que baja, los pies que sube. Entonces ese eje que sube y que baja, ese doble eje vertical, así podemos situar también la obra de Margo Glantz con una serie de piezas giratorias que nos dan una lectura del México de todos los siglos. También en ese artículo me gusta muchísimo de qué manera el cuerpo, de qué manera el pie, la cabeza, la mano, el vientre de la Virgen María, una Virgen que intelectualiza Sor Juana y que Margo argumenta aún más a favor de esa intelectualización. Esa Margo tan fina, tan elegante, y un día quebré una taza de su colección y no me corrió de su casa. Yo muy discretamente me fui a la mía, pero me siguió invitando y eso agradezco siempre. Hace unos días, cuando ya llegó la invitación y Rosa Beltrán, Rosa Divina, se encargó de reunirnos, hablé con Margo y recordábamos el romance 26 que aparece en Inundación Castálida,
cuando Sor Juana, con un romance, le manda a la virreina una andadera para José el mexicano. En otro lugar, Sor Juana dice, por lo señorazo vas, dejando lo señorito. Y aquí Margo se detiene en la lectura de esa andadera, de ese gatear del niño, y va a hablar de los pies de amigo, y le va a decir a la virreina que si esos pies no los quiere, ella, Sor Juana, le manda los pies de amiga. Eso es muy bonito, y hay una parte que aquí sí me gustaría leerlo, y si dice, y si aquellos pies de palo que les sirvan no queréis, yo, aunque malos de mis versos, os daré todos los pies. Entonces esa idea del pie que Margo viste con esos zapatos maravillosos, yo en un momento dije, a Margo no hay que darle una calle de México, sino una calzada, ¿sí? Una calzada que ella misma llenaría, dejando atrás, no los años, porque los años van mucho más adelante que Margo, sino toda esa sabiduría que ha sabido esparcir entre las generaciones más jóvenes. Si seguimos hablando de la mano, yo también pienso, además de los pies de amiga y de los pies de amigo, que esto no lo sabía Margo. En 1691, una persona que va a defender a Sor Juana frente a la respuesta que tuvo la carta atenagórica. Esta persona llega a su casa un martes 9 de enero de 1691 y va a defender al padre Vieira de la crítica de Sor Juana, y al mismo tiempo va a hablar de una manera maravillosa de Sor Juana, y va a hablar de las albas manos de Sor Juana, va a hablar de las manos que siguen bordando, de las albas manos que todavía siguen haciendo labores de mano, de la que Margo Glantz nos habla de vez en cuando y a cada momento, en esa oscilación que hace de géneros, de cultura, en ese mirarlo todo, y Margo guía, ¿sí? En ese mirar todo de una manera sensible, elegante, intelectual. Yo quisiera desde Santa Bárbara, hablando de ese romance 26, de los pies de amigo, de la andadera, esa sugerencia de trabajar con los objetos, de la materialidad de las cosas, que se hacen libros. Yo quisiera en este momento tener un clavileño, me gustaría tener un caballo de madera, ¿sí? Así pedírsela a Don Quijote, a Sancho, y poder volar y estar con Margo Glantz, y ya no decirle, como Sor Juana dijo, ser mujer ni estar presente o ausente es de amarte impedimento. Margo Glantz, por esos 25 años, por tus otros libros sobre Sor Juana y la Malinche y Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Bernal y todo lo que aquí hemos estado diciendo, eres una leyenda viva. Soy hiperbólica, pero cuando leo tu sinécdoque, tus metonimias, tus metáforas, siento que mi hipérbole se queda chiquita a tu lado. Un abrazo, un beso, Margo Glantz, de todas las amigas, los amigos que te queremos, que te admiramos, que te amamos siempre. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, queridísima Sara. Con tu Sor Juana detrás de ti en el billete de 200 pesos que pronto ya no va a circular. Ahora vamos a cederle la palabra a don Adolfo Castañón. Bueno, pues muy emocionado de estar aquí en este homenaje a Margo, coordinado por Rosa Beltrán, después de las palabras de Felipe Garrido, de Rodrigo Martínez, de Fernando Serrano, de Sara Pot. Y lo primero que yo querría decir es que Margo no viene de la nada. Margo, que es conocida por su libro de genealogías, es la hija de un escritor muy curioso que fue Jacobo Glantz, que en 1966 publicó en la revista El Reguilete una semblanza de la poeta del premio Nobel Nelly Sachs, que fue la amiga de Paul Celan. Y en este texto, Jacobo Glantz inicia el texto hablando de la inspiración, diciendo que la literatura no es posible sin la inspiración. Y yo diría que también sin el respaldo de la genealogía. Y ahí yo querría
añadir a la imagen de don Jacobo, al que alguna vez vi varias veces en un café, la de su hermana Susana, y la también de otros amigos. Yo había pensado en algún momento dado que podríamos haber invitado a Francisco González Cruzzi, que nos acompañó en una cena hace poco tiempo cuando vino a recibir el premio Pedro Enríquez Ureña. Entonces, Margo no viene de la nada. Y este no venir de la nada tiene que ver con que ella viene de muy lejos. Sí, es cierto que nació en México en 30, pero viene de la literatura europea. Y este venir de la literatura europea, de la literatura rusa, de Ucrania, de la literatura inglesa, de la literatura francesa, me da a mí la guía para sacar el hilo del tema de la crítica literaria y de la importancia del descubrimiento de la crítica literaria para mí en la obra de Margot Glantz, a partir de su libro Onda y Escritura, después de otros libros y ensayos de ella, pero también la idea de quién es el crítico literario, quién es la crítica literaria llamada Margot Glantz. Ella es sobre todo una viajera, es una etnóloga, es una persona que ve al mundo con la mirada del antropólogo, del etnólogo, con la mirada del crítico literario. No en balde estuvo muy cerca de la atmósfera parisina en los años cuando hizo su doctorado. Y a mí una de las cosas que me emociona mucho de Margot es saber que ella asistió a clases de Martin Buber en París. Y eso es para mí una gran noticia, y que tiene que ver con este hilo de la genealogía. Y también que es una de las traductoras de Georges Bataille, que tiene la capacidad de regresarnos al tema del cuerpo. La idea de la crítica literaria en Margot es una idea que le sirve para ver lejos y para ver dentro, ver lejos en la literatura mexicana y fundar. No en balde lo ha resaltado Rosa, ella funda la revista Punto de Partida, pero al fundar la revista Punto de Partida, en cierto modo está fundando la literatura juvenil o la ritualización de la literatura juvenil. Y en Onda y Escritura lo que hace Margot es, de alguna manera, hacer un gran paradigma entre lo que sería la oralidad, la transcripción de la oralidad y la adscripción a la literatura, digamos, escrita, a la retórica en el sentido más noble de la palabra. Mirada Viajera es una colección del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que le cabría muy bien a Margot, porque Margot es sobre todo una viajera que se identifica con un punto muy claro en el decurso del viajero, que es el naufragio. Y este tema del naufragio recorre de alguna manera como un hilo conductor su propia escritura, su propia interrogación en la literatura mexicana. Ya habló brillantemente Sara de Sor Juana, pero yo diría que también, no solo de Sor Juana, sino de toda la literatura novohispana. Ella está muy consciente de las otras monjas que escribieron y que estaban cautivas en los claustros, y no solo entonces de la literatura virreinal, sino también de la literatura del siglo XIX, de este gran escritor, nuestro Dumas, que es Manuel Paino. Margot es una maestra, una guía con su ejemplo, ya lo dijo Fernando Serrano Migallón, pero es sobre todo un ser humano que es capaz de devolvernos al tema del cuerpo como un aliento para ir deconstruyendo la historia. Hay un libro que se ha convertido en uno de mis libros de cabecera, que es el Yo me acuerdo, y en este libro vamos viendo un poco la influencia que tuvo o que tiene la ciudad de París en la constitución, digamos, de esa crítica o de esa mentalidad que es la de Margot Glantz. Y yo al final le preguntaría a Margot Glantz, ¿qué representó para ella ese no ir a París? Porque ella no fue a París, ella regresó a París, a un lugar donde ya había estado antes. De otra manera, yo no me puedo
imaginar que haya descubierto tan sencillamente a Roland Barthes, a Georges Bataille, o que haya ido a ver varias veces una conferencia de Martin Buber. Por último, debo decir que Margo, en este libro de Yo me acuerdo, menciona a un filósofo mexicano que es Adolfo Menéndez Amará. Si yo me llamo Adolfo, del cual ella fue discípulo. Si yo me llamo Adolfo es porque ese señor Menéndez Amará también fue discípulo de mi padre, y entonces esto me liga a ella de una manera completamente entrañable, más allá de las academias y sobre todo en la amistad. Margot Glantz no viene de la nada, viene de una gran genealogía, de una gran familia, una familia propia, pero también una familia elegida, como es la de esa Nelly Sachs, sobre la cual escribió su padre, que era la amiga fraterna de Paul Celan, y que tiene que ver con la interrogación del holocausto, con la interrogación de la sobrevivencia. Margot Glantz, felicidades. Muchísimas gracias, Adolfo Castañón. Tú tienes tu Yo también me acuerdo, igual que yo, como libro de cabecera, y creo que más se va a volver ahora en época de pandemia, por todo lo que ha viajado físicamente y también a través de otros autores y otros libros, Margo, y que con un muy perspicaz sentido del humor está dentro de este libro. Ahora vamos a darle la palabra a doña Silvia Molina. Querida Silvia. Muchísimas gracias, Rosa. Es un honor estar con ustedes y sobre todo es un honor y un placer poder participar en este homenaje a Margot Glantz. Yo no puedo pensar en Margot Glantz sin acordarme de sus amigos, por ejemplo, Sergio Pitol. Y bueno, ustedes, Miriam Moscona. Siempre la concibo rodeada de la amistad, pero una verdadera amistad que se extiende en los viajes que ha hecho Margot. También pienso que Margot tiene un sentido del humor extraordinario del que hemos hablado poco hasta ahora. Efectivamente también fue mi maestra en la universidad y ella nos inculcó a ese grupo del que salieron varios compañeros con carreras brillantes, la tenacidad. Margot llegaba como si se acabara de despertar, llena de energía, a contarnos lo que había descubierto la noche anterior realmente, porque no seguíamos un programa en específico, sino que Margot nos metía de lleno en sus anhelos, en sus ilusiones, en lo que estaba investigando, en su deslumbramiento. Por ejemplo, en esa época, a propósito de los pies, estaba en el tema de los pies, y estábamos todos los compañeros inmersos en la entrega que ella le daba a la literatura, en lo que ella creía y en lo que ella vivía. Y sobre todo de repente cambiaba el tema y salía con algo de humor, y entonces volvíamos a empezar otra vez a entrar en la enseñanza de Margot. Es muy difícil encasillar la literatura de Margot porque es una transgresora. Ella ha roto las formas clásicas realmente, y al romperlas con yo pienso que es una travesura, que es un deber que de alguna manera ella se ha impuesto, de meterse de lleno y ver cómo al romper cierta tradición puede crear otra tradición. Por eso yo considero que Margot es la escritora más moderna que tenemos y la más contemporánea. Uno lee sus trabajos, lo mismo las novelas que los ensayos. Bueno, puede ser que los ensayos menos, porque además son de una época anterior, justamente yo creo que tiene que ver con la época de la enseñanza, pero cuando ella rompe, ella está creando otra cosa. Es muy fácil decir, por ejemplo, que Margot es una gran tuitera o que está inmersa en el Facebook y que es muy conocida por eso, pero no porque esté presente, sino realmente porque es un juego intelectual lo que nos demuestra Margot cada día. Es decir, Margot está todo el tiempo pensando en
cómo darle la vuelta a una cosa original para crear otra cosa original. Yo creo que se divierte. Margo, cuando reflexiona y cuando duda y cuando está tratando de darnos un todo a partir de la fragmentación, a partir de fragmentos realmente, yo creo que Margo lo que está haciendo cotidianamente es un ejercicio fuerte, en realidad intelectual. Margo sería para mí la maestra intelectual por excelencia, no solo por esta gran inteligencia, que yo la considero una inteligencia brillante, superior, porque además tiene una cultura que apabulla, porque lo mismo, como ya dijeron ustedes, habla de música, que habla hasta de ciencia, podríamos decir. Y me encanta porque ella no tiene miedo. Ella eso enseña cuando nos daba clases, a no tener miedo. Primero, a no tener miedo a las palabras, porque para eso están, para usarlas. Y después, a no tener miedo en la experimentación, en lo que uno desea entrar y jugar realmente con eso. Yo había apuntado aquí algunas cosas como esto de que todo, yo considero de alguna manera que toda esta fragmentación en la obra de Margo tiene que ver con el cuerpo, que es una de sus obsesiones, y con la autobiografía. No solamente en las genealogías, una obra, además ahora reeditada recientemente, pero puesta al día, digamos, en donde a partir de fragmentaciones nos está dando su genealogía, sino en toda la obra. En toda la obra, además de que está Margo y los escritores están en su obra, obviamente, nosotros podemos ir descubriendo a esa genialidad que está escondida detrás de nosotros, diciéndonos, es un ejercicio como si estuviéramos armando un rompecabezas. Ella está diciendo, fíjate bien qué hay atrás, fíjate bien cómo está hilado. Parece que ella hace un ejercicio fácil, ¿no? Como hacen los toreros con el capote, pero no, atrás de esa sencillez, porque además nos parece sencillo, aunque es muy complicado, está toda una narrativa espectacular. A mí realmente me impresiona la cantidad de libros que ha escrito Margo. Me encanta seguirla porque cada día aprendo un poco más de la literatura, aprendo un poco más de historia, de todo, sino que aprendo a quererla y a conocerla más. Entre más la conozco, más la quiero, realmente me deslumbra. Es un ser que nos enriquece simplemente con su presencia y con su escritura. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, Margo. Te queremos todos, mucho, mucho. Muchas gracias, querida Silvia. La queremos muchísimo. Y te has referido a ese aspecto en el que también ella es pionera, que es el trabajo del fragmento, por lo menos en nuestra lengua, en nuestra literatura. Por eso le vino tan bien iniciar estos ejercicios aforísticos en el Twitter cuando solamente se constituían de 140 caracteres, ahora son un poquito más amplios. Y cuando Margo conversa, de pronto te zorraja un aforismo que se le acaba de ocurrir y con él pues una carcajada, pero también algo que te deja pensando. Ahora es el turno de nuestra querida Liliana Weinberg. Doña Liliana, por favor. Queridísima Margo, queridísimos amigos, yo no tuve la fortuna de ser alumna de Margo, pero sí de escucharla muchas veces en sus conferencias y sobre todo siento que mi propia vida, de maneras muy extrañas, se fue entretejiendo con la vida de Margo. Y quiero, en este texto que se llama Margo, la incansable lucidez, hablar de algunos de estos momentos, dar una serie de instantáneas
de estos que considero encuentros con Margo. Varios y muy sutiles hilos me unen a la vida de Margo Glantz. El primero de ellos, y por empezar, el de las genealogías, esa extraordinaria recuperación de la memoria y de la herencia a través de la recreación de los acontecimientos y el modo en que se puede salvarlos para instalarlos en el sentido. A través de las genealogías, Margo nos ha mostrado esta permanente relación entre el esfuerzo por honrar los recuerdos, por ordenar, por reordenar las esquirlas de la memoria, por reorganizar estos fragmentos y la necesidad de hacerlo a través de la imaginación. No se trata solo de lo que se hereda, sino también de lo que se imagina para salvarlo. Así Margo se pregunta en las genealogías, ¿no será una nostalgia de un territorio que nunca les ha pertenecido, pero que sin embargo en parte fue suyo? Esta pregunta de Margo, a propósito de sus padres, a propósito del teatro de los judíos en el exilio, me hizo recordar a mi abuelo paterno, que llegó de Ucrania, que llegó de Malin, un pueblito cercano de Kiev, y que se salvó en América gracias a la literatura, que se salvó en América traduciendo poemas de Manuel Acuña que encontró en una biblioteca perdida de la Argentina, y que al mismo tiempo nunca se sintió del todo ciudadano de la lengua española, y que tuvo que combinar las tareas para sobrevivir con la escritura. Recuerdo que vi por primera vez a Margo Glantz en 1984 en una reunión celebrada en el Archivo General de la Nación, cuando ella, que estaba ligada por supuesto a la facultad y en ese entonces era también directora de literatura del IMBA, participó con palabras muy entusiastas en el momento inaugural del proyecto de rescate de obras literarias novohispanas secuestradas por las actas de la Inquisición. Todavía recuerdo la impresión que me causó el porte de Margo, la elegancia de Margo y su enorme y auténtico entusiasmo al conjeturar lo que se podría llegar a descubrir en esas actas de la Inquisición, por ejemplo, en cuanto a la vida y a la experiencia de las monjas. Era un entusiasmo que poco a poco fui entendiendo mejor. Era el entusiasmo de la investigadora, de la crítica, pero también de la ensayista, de la narradora y de la profesora. Era un enorme entusiasmo contagioso, como aquí bien se dijo, que nos estimulaba a meternos a buscar en las actas de la Inquisición a ver qué íbamos a poder rescatar de la literatura virreinal. Esos vasos comunicantes que comunicaban, que conducían del estudio de la obra de Sor Juana a la escritura de su propia obra, un verdadero jeroglífico del sentimiento. Vi entonces varias veces a Margo como profesora destacada de la Facultad de Filosofía y Letras y admiré el vínculo que siempre pudo trazar entre la creación, la docencia, la investigación y la escritura. Eso que ella misma ha llamado vasos comunicantes y que la retratan tan bien a ella misma como abren camino para quienes quieren escribir, construir una literatura y a la vez construir una vida a través de la escritura. Vivir la escritura y escribir la vida. Eso nos enseña Margo Glantz. Esos fragmentos a que se refirió Silvia Molina, a que se refirió Rosa Beltrán, y que Margo combina y recombina a través de tramas que son tejidos, que son textos. En el año 2007 volví a encontrarla en la que fuera la casa de Lía y Luis Cardosa y Aragón, y descubrí otra Margo, la Margo protagonista de la vida cultural mexicana, amiga de escritores, de músicos, de artistas plásticos, su pasión por la Ciudad de México, su enorme recorrido y su enorme conocimiento a través de la crónica de los distintos lugares de la Ciudad de México.
y ese fino tejido que ella siempre hace entre los recorridos por los lugares, sus gentes y la literatura. Volví a ver a Margo en una reunión curiosísima en Querétaro, organizada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en un congreso que se llamó Indisciplinas. Y recuerdo que coincidimos, Margo, Hugo Iriart y yo tuve la fortuna de estar allí cenando juntos. Y recuerdo que de repente, en medio de la cena, aparecieron en Querétaro un grupo de personas a caballo, vestidas a la usanza del siglo XIX, gritando, vamos a la casa de la corregidora. Salimos todos corriendo. Era un performance patriótico cultural organizado en Querétaro y recuerdo cómo con Margo y con Hugo Iriart salimos a ver de qué se trataba y asistimos a la casa de la corregidora, después nos llevaron a dar el grito y toda esta magia literaria al lado de Margo parecía una cosa absolutamente natural. Volví a ver a Margo entonces en distintas ocasiones, en distintos foros, y a confirmar mi admiración por esta mujer excepcional que es al mismo tiempo escritora, crítica, profesora, conferencista, viajera, docente invitada en las grandes universidades del mundo, sin dejar nunca de ser amiga de sus amigos, madre y abuela orgullosa, que dedicó uno de sus libros a mis nietos de parte de una abuela viajera. Esa vitalidad de Margo, esa curiosidad de viajera, de exploradora, que hoy la lleva a sondear también las posibilidades de Internet, las redes sociales, los tweets, Facebook y Zoom, con una enorme y absoluta juventud. Otro recuerdo, otra instantánea que guardo de Margo, el de una cena con Ricardo Piglia, donde tuve la fortuna de estar presente hacia 2012, en la que estuvieron también presentes Margo y Mario Bellatin, deleitándonos con sus recuerdos de los viajes a la India. Al escucharla contar sus experiencias, de algún modo asistíamos a la escritura misma de Coronada de Moscas y a su constante ejercicio de lucidez. Ese ejercicio permanente, ese interés permanente por descifrar el mundo. Y aquí otro de los grandes mecanismos relacionales de Margo, recordar, por ejemplo, la exigencia de un jainita por privarse de algo que le guste mucho, y privarse en su caso del té, la llevó a recordar que a las monjas carmelitas novohispanas se les obligaba a abstenerse de tomar chocolate. O al admirar en una tienda de Udaipur el exquisito tramado de una pashmina roja de cachemira, recordar la situación de violencia suscitada por las luchas con los musulmanes en Cachemira. He aquí también otra forma del exquisito tramado que ha ido haciendo permanentemente Margo de los fragmentos de los que tanto se ha hablado aquí. Margo ha sido así para mí mi maestra, o si a ella no le gustan estas declaraciones tan solemnes, mi antimaestra, pues me mostró que es posible mantener estos vasos comunicantes entre la escritura y la vida, entre la sensibilidad y la inteligencia, entre la creación y la crítica, entre la docencia, el diálogo, entre el encierro para escribir en un cuarto propio, aunque a la vez encerrarse a escribir tiene vasos comunicantes con la casa y con la cocina, de esquilo a la estufa, como dijo Felipe Garrido, con el aire de la calle y con la Ciudad de México. Toda la vida de Margo es la respuesta lúcida, intensa, inteligentísima y a la vez gozosa a esta gran pregunta sobre el lugar de la mujer en el mundo de la cultura y el mundo de la creación. Gracias, Margo. Gracias, querida Lili. Y ahora ha llegado el momento, no de los postres, sino del plato fuerte, de los postres y de los licores,
porque Margo, queridísima, todos tus amigos, los que estamos aquí y los que te van a escuchar, te queremos oír ahora. Muchas gracias. Estoy muy conmovida. Hace como 30 años que no lloro. Estoy a punto de llorar ahorita y no les quiero ahorrar mis lágrimas. Quiero agradecerles muchísimo a todos, a la Academia de la Lengua, a Rosa por esta organización y a Antonio Crestani, que es el culpable de este homenaje, porque yo, con esta actitud contradictoria de toda mi vida, no quería homenajes, pero quería homenajes. Y de alguna manera se lo hice saber a Antonio. Cuando el Día de las Madres, mis hijas no me felicitan, me enojo, pero odio el Día de las Madres. Cuando me hiperbolizan, me enojo, pero me adoro que me hiperbolicen. Lo lamento mucho. Esto es, por ejemplo, para Sara, a la que siempre estoy molestando con su excesiva hiperbolización del mundo, que a veces no comparto, pero que ahora que habló de mí, comparto extraordinariamente, porque verdaderamente, después de todo lo que han dicho sobre mí ustedes, me siento la reina de Roma y de Coyoacán. Como decían un amigo mío, Sergio Pitol, que en Checoslovaquia le presentó con un amigo suyo de la universidad, dijo, aquí está Margo Glantz, la reina de Coyoacán. Entonces, en ese sentido, después de todo lo que se han dicho, de que Fernando habló de mi capacidad universitaria, de formar, etcétera, etcétera, de que Felipe recordó las papillas de mi hija Lina y mi paso por la universidad, y por Esquilo y por la papilla, me parece, está conmovidísima y voy a decir pues incoherencias, pero en fin, le agradezco mucho a Silvia que haya dicho esa maravilla de lo que soy, que casi me lo estoy creyendo, de que soy maravillosa. Bueno, y debo decirles que al pedirle a Antonio que de alguna manera me hicieran un homenaje, no queriendo que me lo hicieran, pero queriéndolo, estaba yo planteando justamente quizás este miedo a la muerte que toda persona que cumple 9 décadas como yo tiene. Si a mí estoy muy lúcida, soy una joya arqueológica todavía, estoy lúcida, pienso, escribo, la gente se asusta porque generalmente antier estuve con unos señores de 73 años, mucho menos lúcidos que yo, lo cual me enorgullece, es una vergüenza que me enorgullezca, pero lo siento como algo muy importante y pienso que quizás a lo mejor les voy a dar la lata hasta los 100 años. Ojalá. Muchas gracias a todos ustedes, a Rodrigo, a Felipe, que me conmovió muchísimo lo que contó, a Adolfo, que habló de mis raíces, de mi padre, a quien tanto quise y que tanto me enseñó, como mi madre también, como se ven las genealogías, a Rosa, porque ha organizado este homenaje, a Antonio, de nuevo le vuelvo a agradecer enormemente, le ruego que me perdone mis inconsecuencias diarias, que a veces le hago sufrir inútilmente, porque me entra la paranoia, y te lo ruego que me disculpe, a Liliana, que me maravilló, porque me vio en circunstancias que he olvidado por completo. Nunca me acordé que yo me acordaba de la corregidora y que la fui a saludar en Querétaro a su antigua casa. En fin, todo lo que ustedes dijeron de mí me conmueve, me posesiona de mí misma y me hace sentir de que tengo sobre todo grandísimos y maravillosos amigos y que esta polivalencia que me caracteriza vale la pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margo. A ti, querida Margo. Pues con esto terminamos el homenaje a Margo Glantz, no solo por sus 90 años, sino por todo lo que nos ha dado y nos va a seguir dando en conocimientos, en erudición, en sentido del humor, en innovación. Vamos a tener el privilegio de poder presenciar ese Zoom varias veces y algunas cápsulas que los amigos de Margo, de la Academia Mexicana de la Lengua, han preparado para que se transmitan durante el mes de noviembre. Muchísimas gracias
a todos los amigos de Margo, Sara, Felipe, Liliana, Adolfo, Rodrigo, Silvia, Fernando, por sus entrañabilísimas palabras y sobre todo muchas gracias a ti, Margo, porque llenas de brillo la academia. Hasta pronto. Gracias.